¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos volvamos a encontrar a través de este medio Radio Jai 104.3 FM aquí en Tizayuca. Me da de verdad mucho gusto estar nuevamente con ustedes y poder disfrutar el escudriñar la palabra de Dios, porque ese es nuestro alimento espiritual, así como alimentamos nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Y que tratamos de darle pues lo mejor, ¿verdad? Para que esté en óptimas condiciones. Así también el Espíritu Santo necesita una alimentación, no el Espíritu Santo, sino nuestro espíritu, ¿verdad? Ese nuevo hombre, ¿verdad? Necesita ser alimentado para que esté fortificado, para que esté bien, ¿verdad? Y el principal alimento que necesita nuestro espíritu, nuestro nuevo hombre, es la palabra de Dios. Tiempos con Dios para estar fortificados, para que cuando llegue el momento difícil, ¿verdad? El ataque del enemigo, estemos fuertes en la palabra, dejar que el Espíritu Santo nos inunde para que el Espíritu Santo vaya tomando lugar en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. Si nosotros se las entregamos, Él va a comenzar a tomar cada espacio, cada área de nuestras vidas, de nuestra vida, y Él entonces va a empezar a trabajar. Y en la medida en que nosotros busquemos de Dios, nos llenemos de su palabra, nuestro espíritu va a estar fortificado. Siempre cuando yo digo nuestro espíritu, me estoy refiriendo al espíritu, a nuestro espíritu, a esa parte que el Señor ha puesto en nosotros, esa parte espiritual que el Señor puso en cada uno de nosotros para tener una relación con Él. Y que cuando nosotros, ¿verdad?, buscamos de Dios, recibimos el Espíritu Santo y buscamos de Dios, estudiamos su palabra, entonces hay una conexión de nuestro espíritu con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Y entonces comenzamos a darnos cuenta de transformaciones en nuestras vidas que quizá nunca pensábamos que pudiera haber en ella. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que comienza a darnos el poder y la autoridad para contrarrestar, ¿verdad? Esa carnalidad que había en nosotros y que no nos interesaban las cosas de Dios. Entonces, es maravilloso, amados hermanos, cuando nosotros venimos al Señor. Venimos a traer a nuestro espíritu fortaleza, venimos a traer a nuestro espíritu ese deseo ferviente de cada día seguir buscando de Dios, de seguir escuchando la voz de Dios, de seguir escuchando al Espíritu Santo que nos lleva de victoria en victoria. La semana pasada estuvimos hablando, amados hermanos, sobre Mefiboset, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre cómo David, ¿verdad? Manda a llamar a Mefiboset, que es el único heredero existente en la estirpe de Saúl, ¿verdad? Porque hay que recordar que Saúl y Jonatán, su hijo, fueron muertos y el único que quedaba era Mefiboset y que había sido tal vez entre comillas, ¿verdad? Olvidado por la gente, era un joven lisiado y que andaba por ahí, ¿verdad? En tierra de Lodebar, en una tierra donde no había, pues, prosperidad, que solo había dolor, que solo había angustia y que solo había escasez. Y entonces, cuando David pregunta, ¿te acuerdas que Siba, su siervo, su criado de David, inmediatamente recuerda, ¿verdad? Porque hay que recordar que Siba era criado de Saúl, entonces conocía perfectamente a la familia real que había sido, que había caído, ¿verdad? Y que entonces Siba le dice que existe Mefiboset y lo manda a llamar, David lo trae y no sé si te recuerdas, era que decíamos que al oír Mefiboset, que lo había mandado llamar David el rey, porque él ya sabía que era el rey, él entra en un temor tremendo, ¿verdad?
porque él comienza a pensar que probablemente David va a querer vengarse porque su abuelo Saúl quería matarlo y por tantas cosas que le había hecho Saúl. Pero hay que recordar que este David tenía una amistad entrañable, ¿verdad? Con su padre, Jonathan, y en amor, decía este David, ¿verdad? Por amor a mi amigo Jonathan, tendré misericordia en la casa de Saúl. Por lo tanto, iba a ser misericordia con Mefiboset, que venía siendo el nieto de Saúl. Y lo manda a llamar y cuando lo lleva Siba, él iba angustiado, iba preocupado, pensando en todo el mal que su abuelo le había hecho a David y que indudablemente él llegaba a esa conclusión que probablemente lo único que David quería era vengarse, era probablemente matarlo, porque de alguna manera pues era el único que existía de la familia real y como pues obviamente, ¿verdad? Le correspondía el trono, pero que humanamente hablando, pero que Dios ya había escogido a David para suceder en el trono a Saúl. Y cuando llega Mefiboset, David nota el nerviosismo, la angustia de Mefiboset, y lo primero que hace es tranquilizarlo y decirle, mira, no te preocupes, no te voy a hacer ningún daño. Y entonces él pregunta, ¿verdad? Le dice a Siba de todas sus propiedades y le da la orden a Siba de que se haga cargo, tanto él como toda su familia y todos sus criados, que se hagan cargo de darle mantenimiento, de cuidar todos los bienes que pertenecían a Saúl, él los transfiere a Mefiboset y le dice que lo cuide, sus campos, todo, absolutamente todo. Es decir, tú te vas a hacer cargo de cuidar los bienes de Mefiboset. Y él dice, además, aumenta una cláusula, ¿verdad? Dice, y además él siempre comerá en mi mesa y comerá en mi mesa como un miembro más de mi casa, como si fuera mi hijo. Y entonces la vida de Mefiboset cambia, ¿verdad? Y la semana pasada te decía que en esta historia podemos vernos cada uno de nosotros en la vida de Mefiboset, ¿verdad? Somos personas que estábamos lisiadas, que estábamos incapacitadas para amar correctamente, para buscar de Dios, ¿verdad? Porque por nuestra condición, pues obviamente merecíamos la muerte y venimos al Señor. Quizá muchos llegamos al Señor con miedo, pensando, reconociendo nuestra maldad, nuestra condición, y lo que encontramos es amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, a través de su sacrificio, el sacrificio de su Hijo, a través del cual, ¿verdad? Nosotros alcanzamos misericordia y somos justificados, y que ahora, como dice el Salmo 23 que estamos estudiando, ¿verdad? Comemos a su mesa, ¿verdad? Cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, estamos teniendo un recordatorio de ese sacrificio que el Señor llevó a cabo en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Dice el Señor Jesús en su palabra, ¿verdad? Mi vida nadie me la quita, nadie me arrebató la vida, yo la di y yo mismo la vuelvo a tomar. Por amor a nosotros, renunció a su gloria, renunció a su divinidad, porque cuando Él fue a esa cruz, fue totalmente así, en esta carne, ¿verdad? Humana que tú y yo tenemos, así fue Jesús, pero Él era sin pecado. Entonces, Él, a través de ese sacrificio, ahora podemos participar de su mesa, de su gracia, de su gloria, y que Él, decíamos la semana pasada, ¿verdad? Que
cuando la palabra, ¿verdad? O cuando alguien, incluso nosotros, ¿verdad? Cuando invitamos a alguien a nuestra mesa, compartir nuestros alimentos, los alimentos con ellos, estamos estableciendo de alguna manera un vínculo de amistad, un vínculo de lealtad. Y cuando el Señor nos invita a su mesa, a eso nos está invitando, a tener un vínculo con Él, un vínculo de amor, un vínculo de lealtad. Que si ahora participamos de su carne y de su sangre, porque dice el Señor, cuando nosotros venimos a Él, somos muertos al pecado y somos resucitados a una vida nueva. Y entonces estamos participando también de su mesa, de una nueva vida. Y nos quedamos la semana pasada en que la escritura nos dice que el Señor Jesucristo presidirá el banquete celestial al que todos los creyentes, todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo y que permanecemos en esa lucha diaria, hermanos, porque yo quisiera decirte algo muy importante, hermanos, que cada día tenemos una lucha, porque el enemigo siempre va a querer ponernos el pie, siempre va a querer estropear lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero sabes una cosa, hermano, dice la palabra de Dios que si nosotros nos mantenemos firmes, el enemigo huirá de nosotros, huirá, porque no podrá hacernos caer, porque estamos bien establecidos en la roca que es Jesucristo. Entonces, vamos a leer nuevamente Apocalipsis 19, 7 al 9. Me gustaría que nuevamente volvamos a leer este texto porque pues fue el último que leímos la semana pasada y me gustaría que lo leamos para que recordemos qué fue lo último que leímos en la Sagrada Escritura. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19, 7 al 9, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, fíjate qué hermoso texto que estamos leyendo aquí en Apocalipsis 19, del 7 al 9, nos está hablando, ¿verdad? Que se nos ha, dice aquí su palabra, que nos gocemos, que estemos alegres y le demos gloria al Señor, dice, porque han llegado las bodas del Cordero, estamos a punto de que se lleve a cabo esa hermosa fiesta, ese hermoso banquete de boda de Cristo, del Cordero del Señor, de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, ¿verdad? A las bodas con su novia, con la esposa, con su iglesia, que ahorita somos, ¿verdad? Estamos desposados para Él, estamos apartados para Él y que se llevará a cabo, ¿verdad? Allá en el cielo, en la eternidad, las bodas del Cordero, porque ya estaremos unidos para siempre. Allí estaremos con Él, gozándonos de su amor. Y dice que Él, dice, y a ella, a su iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y dice su palabra, dice, porque el lino fino son las acciones justas de sus santos. Por eso es que el Señor habla constantemente que estemos al pendiente, que no nos durmamos espiritualmente, sino que mantengamos nuestro vestido de boda blanco, fino, dice de lino fino resplandeciente, que cuando el Señor nos vea, ¿verdad? Estemos resplandecientes, porque hemos tenido obras de arrepentimiento y de justicia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía nuestro estudio la semana pasada, dice, y sobre la mesa podremos ver todas las bendiciones espirituales que Él compró
para cada uno de nosotros por su propia sangre. Ese fue el precio, hermanos. No fuimos comprados con la sangre de un cordero, de un animalito físico. No, fuimos comprados con la sangre del Hijo de Dios, de ese Cordero Santo que quita el pecado del mundo. Y gracias a su sacrificio, Él nos ha hecho acreedores a un sinfín de bendiciones espirituales que están ahí en esa mesa y que lo único que tenemos que hacer es echar mano de esas herramientas, esas bendiciones que Dios nos ha dado, comenzando por su Espíritu Santo. Y podremos decir, ¿verdad? Podemos decir que la mesa ilustra todo lo que Cristo es para nosotros. Amén. Y pasamos al siguiente versículo del Salmo 23. O más bien dentro del mismo versículo 5, estábamos viendo, ¿verdad? Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿verdad? No importa la situación que estemos pasando, Él nos sienta a su mesa con todas esas bendiciones, con todas esas promesas, con toda esa fortaleza que el Señor nos da para enfrentar cualquier circunstancia que se nos presente, sea lo que sea que nos esté angustiando, que nos esté atacando y que esté menguando nuestras fuerzas espirituales. El Señor nos recuerda: come de mi mesa, llénate de mi palabra, porque mi palabra te va a fortificar, mi palabra te va a sustentar, mi palabra te va a levantar del lecho en el que te encuentres y te va a dar la fuerza y la autoridad para actuar con autoridad en la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Y dice la segunda parte del versículo 5, ¿verdad? Dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante. Y dice nuestro estudio aquí, dice que la costumbre en las fiestas orientales era que el dueño de la casa diera la bienvenida a sus invitados, derramando sobre sus cabezas delicados perfumes según iban entrando. Así es que conforme iban entrando sus invitados o su invitado, el anfitrión de esa casa derramaba aceite perfumado sobre la cabeza de sus invitados o de su invitado. Y eso sugería, ¿verdad? O nos sugiere una frescura y una plenitud. Y comparando con otros pasajes, vemos que esta unción es un verdadero refresco o una verdadera frescura para el alma del creyente. Veamos lo que dice el Salmo 92, 10. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el Salmo 92. Dice la palabra de Dios en el Salmo 92, 10: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Fíjate qué maravilloso dice aquí el Salmo 92, 10. Dice que Él aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo, perdón. Pero además dice: seré ungido con aceite fresco. Ese aceite es el que nos unge, esa unción, eso es la unción del Espíritu Santo, que trae a nuestras vidas fuerzas, que trae a nuestras vidas autoridad, que trae a nuestras vidas frescor, que trae a nuestras vidas autoridad. Amén. Y dice además, ¿verdad? Dice que al mismo tiempo es una fuente de gozo. El saber que no estamos solos, el saber que tenemos la unción de su Espíritu y que nos acompaña a donde quiera que vayamos. Y que si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a traer a nuestra mente, a nuestros labios, la palabra exacta para contrarrestar al enemigo.
para contrarrestar esas huestes de maldad que todo el tiempo están alrededor nuestro dando vuelta para ver cómo hacernos caer. Mira lo que dice también en el 45:8 de los mismos salmos. Salmo 45:8 dice de la siguiente manera. Dice así: mirra, aloe y casia exhalan todos sus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. Amén, gloria a Dios. Mira lo que el Señor, de lo que el Señor nos habla, ¿verdad? Él nos unge. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Y de la misma manera que su ausencia es signo de luto. Cuando nosotros, ¿verdad? Nos olvidamos de buscar de Dios, de buscar la palabra, el Espíritu Santo lo tenemos ahí agazapado. Y entonces, la ausencia de esa unción, ¿verdad? Viene a ser como un signo de luto en nuestras vidas, por la ausencia del Espíritu en nuestras vidas. No porque el Espíritu no esté, sino que lo tenemos ahí contristado en un rincón, sin darle la autoridad, sin permitirle que Él sea el que señoree en nuestras vidas. Mira lo que dice 2 de Samuel 14:2. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel 14:2, dice de la siguiente manera: envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de luto por algún muerto. Mira lo que vemos aquí, como aquí el que está hablando es Joab, ¿verdad? Y está hablando de una trampa que querían poner a Absalón, ¿verdad? Y entonces él aquí vemos cómo le dice a una mujer, ¿verdad? Que se vista como si estuviera de luto, pero le hace una observación. Dice, pero no te unjas de óleo, ¿verdad? Para que, dice aquí, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Cuando nosotros carecemos o no le permitimos al Espíritu Santo tener la unción del mismo, ¿qué es lo que pasa? Andamos como viudas, ¿verdad? Como alguien que está en una etapa de duelo, triste, melancólica, sufriendo por esa ausencia. Y andamos tristes, hermanos, porque cuando el enemigo viene y nos embiste con una sinfín de trampas y de mentiras, nosotros nos encontramos tristes, desamparados y no sabemos qué hacer. Porque hemos dejado allá al Espíritu Santo contristado en un rincón ahí de nuestro corazón, de nuestras vidas. Vámonos a Mateo 6, 16 al 18. Vamos a ver qué nos dice Mateo 16. Perdón, Mateo 6, del 16 al 18. Dice la palabra de Dios. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Ves? Mira lo que dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad?
¿Te acuerdas que ya habíamos estudiado sobre el ayuno, verdad? Y decíamos en ese momento, ¿verdad? Que hay gente, ¿verdad? Que entra en ayuno y comienza a publicarlo a los cuatro vientos, ¿verdad? Diciendo, no, pues es que yo estoy en ayuno y pues bueno, ni siquiera se lavan el rostro porque quieren ver un rostro demudado, que la gente vea que están haciendo un sacrificio para Dios. Pero dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando nosotros ayunemos, nosotros limpiemos nuestro rostro, que nuestro rostro se vea resplandeciente y gozoso, porque estamos ayunando y estamos ante la presencia de Dios. No tenemos que mostrarle al mundo si estamos o no estamos ayunando. El que debe de darse cuenta de ello es Dios y que lo estamos haciendo de la manera correcta. Y dice aquí, unge tu cabeza, dice, unge tu cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Deja que el Espíritu Santo te invada, que mi espíritu traiga unción a tu vida y que se vea en tu rostro resplandeciente, que te veas gozoso, porque te estás absteniendo, no solo de alimentos, sino te estás absteniendo de lo malo, del pecado, y eso trae gozo a tu vida, porque yo te sostengo con mi brazo fuerte. Entonces, debemos de entender, amados hermanos, cuando el Señor nos dice en el Salmo 23, ¿verdad? Dice, unges mi cabeza con aceite, ¿verdad? Y además dice que nuestra copa está rebosando, pero ahorita estamos viendo, unges mi cabeza con aceite. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Y también, ¿verdad? También sugiere permanencia. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en esa constante, entonces vamos a tener permanencia en el Señor siempre y cuando estemos en el camino correcto, estemos buscando la unción del Espíritu todos los días. La unción del Espíritu no es por solamente el fin de semana, no es solamente cuando tenemos un evento. La unción del Espíritu tenemos que buscarla todos los días, todos los días. Y la única manera, no hay otra, no hay claves, no hay fórmulas. La única forma como podemos recibir la unción del Espíritu es venir a las plantas de Cristo, es venir a la presencia del Señor todos los días, es buscar la unción de su Espíritu todos los días, buscar estar rebosando del Espíritu. Porque si estamos en ese rebose del Espíritu Santo, te decía yo en una ocasión, ¿verdad? Si ponemos un vaso con una basura, con un vaso medio lleno, con una basura y lo ponemos en el chorro del agua, el vaso se va a llenar y al estarse derramando va a salir la basura. Y eso pasa con tu vida y mi vida. Cuando le permitimos que la unción del Espíritu Santo nos rebose, indudablemente, toda basura que el enemigo haya traído a nuestras vidas y que le compramos su historia, va a salir, porque el Espíritu Santo nos va a traer entendimiento, nos va a traer autoridad de la palabra. En el Nuevo Testamento también se habla sobre la unción que nosotros hemos recibido por medio del Espíritu Santo. Y esta unción permanente confirma que somos de Cristo. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo, como te acabo yo de decir, ¿verdad? Cuando estamos en esa búsqueda diaria de estudiar la palabra de Dios, de alimentarnos de la palabra de Dios, para que seamos fortificados nuestro espíritu, para que estemos espiritualmente capacitados a través del Espíritu Santo, porque es a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, que somos capacitados y somos fortificados para que nosotros podamos, ¿verdad? Llevar a cabo la tarea que Jesús nos dejó de ir y predicar el Evangelio. Y salir a predicar el Evangelio no es tarea fácil, hermanos. Nos vamos a encontrar con burladores, nos vamos a encontrar con gente ofensiva, con gente que incluso nos quiera agredir.
pero el Espíritu Santo va en nuestras vidas y con esa unción hablamos con autoridad. Porque no estaremos hablando de nosotros mismos, sino lo que la palabra está escrita, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene autoridad y tiene poder. Y que además, cuando estamos en esa unción permanente, como dice nuestro estudio, diariamente nos confirma esa unción que somos de Cristo, que le pertenecemos a Él. Amén. Y dice aquí en 2 de Corintios 1, 21 al 20, Dios dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Él nos ama. Cuando una pareja se une en matrimonio, se entregan las arras como un compromiso, como un sello. Y el Señor, a través del Espíritu Santo, nos ha sellado, se ha comprometido con nosotros para cuidarnos, para protegernos. Y Él está con nosotros. Dijo el Señor, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y si Él lo dijo, Él lo cumple. Pero para eso, hermanos, tenemos que estar caminando conforme a lo que está establecido en su palabra. No podemos decir, ya recibí a Cristo y me voy al mundo a hacer y a deshacer. Al fin y al cabo que ya recibí a Cristo. No, hermanos, tenemos que llevar una vida, de piedad, una vida, dice su palabra, teniendo obras de arrepentimiento y de justicia. Que cada día, hermanos, cada día nos pongamos a cuenta con el Señor. Porque probablemente cada día habrá algo en lo que no hicimos bien. Ir a diario, pedirle perdón al Señor y en tanto que permitamos que el Espíritu Santo nos rebose cada día en cada una de nuestras respuestas, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos, indudablemente se dejará ver el fruto del Espíritu. Amén. Y dice también en 1 de Juan 2:27, pero la unción de vosotros, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. El Espíritu Santo ya lo recibimos y lo único que nosotros necesitamos es estar ejercitándonos en la palabra, buscando la presencia de Dios para que el Espíritu Santo vaya agarrando, vaya tomando o vaya ganando terreno en cada una de las áreas de nuestras vidas. Y así poder estar rebosantes, tener esa unción de Dios en nuestras vidas activa. Amén. Y algo que me gustaría decirte, hermanos, es algo bien importante. Fíjate que en el Antiguo Testamento se habla, ¿verdad? De que las ovejas, ¿verdad? Había una mosca, ¿verdad? Que las atacaba y que el pastor, ¿verdad? El pastor, cuando sus ovejas eran atacadas por una mosca que las atacaba en ese tiempo, y además de eso, este tipo de mosca, pues era una mosca, era un insecto que venía a las ovejas, al rebaño, ¿verdad? Y empezaban a zumbarles en la cabeza, y las ovejitas, bueno, movían su cabecita fuertemente para tratar de ahuyentar a esas moscas. Pero en alguna oveja, ¿verdad? De repente llegaba a entrar esa mosca en la nariz de la oveja y esa oveja comenzaba a introducirse en su fosa nasal y empezaba la oveja a desesperarse y a golpearse contra un árbol o contra una roca para, creo yo, que trataba de disminuir esa molestia, ¿verdad? En su cabeza. Pero esas moscas cuando entraban
¿verdad? Cuando llegaban a entrar a su nariz, llegaban a depositar una cantidad tremenda de larvas dentro de su nariz, y estas larvas se adherían a sus membranas nasales. Y a los pocos días de que esas larvas estaban ahí, empezaban a salir en forma de gusanos. Salían de las larvas, y esos gusanos comenzaban a subir a la cabeza de las ovejas. Y cuando eso le pasaba a la oveja, sufrían mucho, hermanos, porque estas larvas se enterraban en su carne, provocando dolores intensos, irritaciones tremendas. Y les digo, se golpeaban contra un árbol, contra una roca, para encontrar alivio, para tratar de calmar el dolor. Y además de eso, cuando la infección avanzaba enormemente, las pobres ovejitas se quedaban ciegas, perdían la vista. Y además de eso, de que ellas perdían la vista, comenzaban a correr desaforadamente, o sea, desesperadas por el dolor, y sacudían sus cabecitas por horas y horas, porque hay que recordar que esos gusanos estaban ahí y les provocaban dolores inmensos. Y llegaban pues a ir perdiendo peso, dejaban de comer a causa de esto, porque perdían el apetito y comenzaban a perder peso, y obviamente pues algunas llegaban a morir. Y el remedio que encontraban en tiempos de David, todos los pastores, para evitar que esa mosca atacara a sus ovejas, pues era hacer un remedio casero. Y este remedio casero lo hacían con aceite de oliva o con aceite de linaza, y la mezclaban con alquitrán y azufre para untar la nariz de la oveja, porque hay que recordar que por donde entraban eran por la nariz. Entonces les untaban su naricita, ¿verdad? Con este ungüento. Y entonces funcionaba como un repelente para ese tipo de mosca, para que así, de esa forma, al repeler, esas moscas ya no podían poner sus huevecillos en las narices resbaladices de la oveja, porque quedaban tan resbaladizas, y además como tenían ese olor a azufre, ¿verdad? Pues las moscas se iban. ¿Y a qué voy, amados hermanos? Que cuando el Señor nos habla de esto, ¿verdad? De que Él unge nuestra cabeza, en el sentido espiritual, esas moscas representan los malos pensamientos que llegan a nuestras mentes, ¿verdad? Que llegan a la mente de cada uno de nosotros, los creyentes, que somos comparados con las ovejas, ¿verdad? Y esos pensamientos son las que vienen a inquietarnos, ¿verdad? Todos esos pensamientos que el enemigo, ¿verdad? Trae y quiere e introduce a nuestras mentes, porque nosotros se lo permitimos, ¿verdad? ¿Y por qué te digo que se lo permitimos? Porque al dejar de estudiar la palabra de Dios, al dejar de venir a tener tiempos con Dios, al dejar de asistir a la iglesia, porque también en la iglesia somos edificados a través de la palabra que recibimos, entonces, ¿verdad? Comienzan a entrar a nuestras mentes dudas, pensamientos de mil cosas, ¿verdad? Y que vienen a dar vueltas y vueltas en nuestra cabeza, y nos hacen sufrir, y hasta pueden llegar, así como llegan a matar a las ovejas en un sentido literal, ¿verdad? A una oveja, a nosotros esos pensamientos que nosotros le permitimos al enemigo que entren a nuestra cabeza, todas esas ideas, todas esas ideologías falsas, llegan a matarnos espiritualmente. Y llega el momento, hermanos, en que no tenemos ganas de nada, que ya no nos interesan las cosas de Dios,
ya no nos importa. Si la palabra lo dice, pues qué bueno, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que voy, hermanos. Que esas moscas terribles que andan ahí rondando en nuestra cabeza son los malos pensamientos. Todo aquello que dejamos que el enemigo nos viene a poner y que nosotros le compramos la historia. Entonces, debemos, hermanos, estar bien, dijeran por ahí, ¿verdad? Estar bien listos. Y la única manera como podemos estar en nuestros 5 sentidos es a través de la palabra de Dios. Solamente. Porque el que nos va a mantener alertas es el Espíritu Santo. Y Él nos va a decir, sabes que por aquí no es. Esto no es así. Porque la palabra misma, cuando estudiamos la palabra nos va a enseñar y nos va a quitar todas dudas. Toda duda, hermanos. Entonces, por eso es que en el Salmo 23, el Señor nos habla de que Él unge nuestra cabeza. Él unge nuestra cabeza con el Espíritu Santo. Él trae esa unción a nuestras vidas con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a que tengamos esa unción de tal manera que todas esas ideas se resbalen y no entren a nuestra cabeza, sino que a través de la palabra podamos contrarrestar todas esas ideas, todas esas ideologías, todas esas falsedades que el enemigo anda sembrando en todo el mundo, porque hay que recordar que el campo del mundo le pertenece al enemigo y anda sembrando la cizaña. Y como la siembra, y la vemos que es tan parecida, ¿verdad? Al trigo, le compramos la historia. Y entonces necesitamos escudriñar la Sagrada Escritura, dejar que el Espíritu Santo nos rebose para que Él nos dé entendimiento y sabiduría y con la palabra, ¿verdad? Con el escudriñar la palabra y que el Espíritu Santo nos enseñe con bases en la palabra de Dios, que aquello que escuchamos no viene de Dios. Porque la única manera como nos habla el Señor es a través de la oración, a través de su palabra. Amén. Y pasamos, amén, bendito sea el Señor. Deberíamos, dice aquí nuestro estudio, dice, deberíamos manifestar siempre ese olor agradable de la unción que hay en nosotros, pero desgraciadamente con frecuencia entristecemos y contristamos al Espíritu Santo, anulando así los efectos benditos de esa unción divina. Fíjate, te lo voy a volver a repetir porque era lo que te decía yo hace un momentito. Dice, deberíamos manifestar siempre ese olor agradable de la unción que hay en nosotros. Pero desgraciadamente, con frecuencia, entristecemos y contristamos al Espíritu Santo, anulando así los efectos benditos de esa bendita unción, de esa divina y bendita unción. Y eso es verdad, es lo que te estaba yo diciendo hace un momento, ¿verdad? Y no sé si te acuerdes, ¿verdad? No sé si te acuerdes de un estudio en el cual te decía yo, ¿verdad? Que el olor a muerte es un olor putrefacto, que no es, no lo soportas, es un olor nauseabundo. Y cuando nosotros estábamos sin Cristo y andábamos en el mundo, éramos muertos, que andábamos ahí caminando y despedíamos hedor, ese odor al pecado, ese hedor de maldad, ese hedor de muerte, porque éramos muertes deambulando. Pero cuando venimos a Cristo y cuando el Señor nos resucitó y nos dio una nueva vida, ahora despedimos ese olor fragante de Cristo. Y es el olor fragante de su unción. Y que dice nuestro estudio que debiéramos todos los días, despedir ese olor grato del Espíritu Santo, de la presencia de Dios en nuestras vidas.
Porque cuando no lo hacemos, cuando nos desviamos, cuando le compramos sus mentiras al enemigo, entristecemos y contristamos al Espíritu Santo y de esa manera anulamos por completo esos efectos benditos, ese olor fragante que despide la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Y pasamos al siguiente verso, ¿verdad? Que dice, mi copa está rebosando. El salmista considera también su copa llena a rebosar, con lo que parece indicar la plenitud de las bendiciones de Dios que él estaba recibiendo. Cuando dice aquí el salmista, dice, mi copa está rebosando. Es de la misma manera nosotros debemos de decirle al Señor, mi copa está rebosando, porque cada día tenemos bendiciones en nuestras vidas rebosando. El simple hecho de abrir nuestros ojos a un nuevo día es una gran bendición de Dios. Es una enorme bendición de poder percibir el olor fragante de las flores, el ver un cielo nuevo, el poderle hablar a otros del Evangelio. El Señor no solo quiere darnos vida, sino vida en abundancia. Una vida que rebose, una vida que comparta vida a otros. Veamos lo que dice Juan 10:10. Esa parte de la Sagrada Escritura la hemos visto tantas veces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor para eso vino, hermanos, para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Amén. Debemos de ser abundantes en transmitir vida a otros. ¿Cómo podemos transmitir vida a otros? Transmitiéndoles el Evangelio, hablándoles de la palabra de vida. La palabra de Dios trae vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, aunque no debemos olvidar que para que nosotros disfrutemos de esas bendiciones y podamos tomar la copa de la salvación, fue necesario que Cristo apurara hasta el fin la amarga copa del juicio. Esto no se nos debe de olvidar, hermanos. Jamás debemos de olvidar que si nosotros ahora hemos sido beneficiados con una cantidad tremenda de bendiciones para tener nuestra copa llena de la salvación, no debemos olvidar que para que nosotros tengamos esa copa rebosante en el Señor, fue necesario que el Señor Jesucristo bebiera hasta la última gota de esa copa amarga de juicio que llevó a cabo en la cruz. Porque el juicio que nosotros debimos de haber recibido en esa cruz la recibió Jesucristo para salvarnos a cada uno de nosotros y de todo aquel que quiera venir a las plantas del Señor, arrepentido, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador, como su único sacerdote, como su único intercesor ante el Padre. Veamos lo que dice el Salmo 116:13. Dice la palabra de Dios en el Salmo 116:13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Amén. Nosotros somos salvos gracias a que Jesús tomó hasta la última gota de la amargura, del amargo juicio de la copa de Dios. Amén. Veamos también lo que dice
Mateo 26:42. No olvides de anotar tus textos porque es importante que tengas tus textos, hermanos, para que cuando tú quieras volver a dar un repaso de tu estudio tengas todos tus textos. Dice la palabra de Dios en Mateo 26:42. Dice así: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Te acuerdas que el Señor Jesús dijo: Señor, si yo pudiera pasar esta copa, que no la tenga yo que beber, que yo no tenga que beber esta copa de la amargura, de dolor, pero que no sea lo que yo quiero, sino que sea tu voluntad. Jesús tenía que pasar por esa copa amarga, por esa cruz y tomar hasta la última gota para poder darnos la salvación. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Y dice también: el bien y la misericordia me seguirá todos los días. Dice en el Salmo 23, ¿verdad? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dice nuestro estudio, dice: el anfitrión no considera acabada su tarea cuando el banquete había llegado a su fin. El huésped tiene que proseguir su camino y fuera aún hay enemigos. Por eso le ofrece una escolta de 2 hombres fuertes que lo acompañen y protegen hasta su destino. A modo de guardaespaldas van a acompañarle el bien y la misericordia, que permanecerán entre él y sus adversarios, de modo que estos nunca lleguen a él. Fíjate qué hermosa comparación. Acuérdate que estamos hablando del anfitrión, ¿verdad? Que en esos tiempos antiguos recibían a su huésped, lo atendían, le lavaban los pies, lo sentaban a la mesa, le daban un gran banquete, ¿verdad? Con los mejores manjares que tenían en ese hogar. Además, ungían su cabeza, que traía un frescor, porque hay que recordar que estas personas venían del desierto y llegaban y los refrescaban con esa unción. Nosotros venimos del desierto, de un lugar árido, donde estábamos sentados en la angustia, en el dolor y que nos sentíamos atrapados. Y venimos al Señor y Él nos recibe, nos limpia, nos justifica delante del Padre. Y además de eso, Él nos da de sus bendiciones, nos alimenta con su palabra, nos mantiene firmes, nos da su Espíritu Santo. Y dice que el anfitrión, además, cuando ya el huésped se retiraba de su casa, dice que este anfitrión enviaba 2 personas a custodiarlos a modo de guardaespaldas para que lo acompañaran y que el enemigo que estaba aún fuera no le hiciera daño a esa persona. Lo acompañaban para mantenerlo lo acompañaban hasta el lugar donde iba esta persona para que no fuera atacado. Lo custodiaban, lo guardaban, cuidaban su vida para que llegara con bien a su destino. Y dice aquí, ¿verdad? Dice: ciertamente el bien y la misericordia. El Señor nos ungió, nos limpió, nos dio su Espíritu Santo y dice además que nos envía 2 guardaespaldas. Dice: el bien y la misericordia permanecerá entre nosotros y nuestros adversarios, de manera que no lleguen a nosotros. El bien para proveernos de cuanto necesitamos en el camino. Durante nuestro andar en este mundo, el Señor nos va
a guardar y nos va a proveer de todo lo que necesitamos durante nuestro camino. Y la misericordia para perdonar nuestros pecados. Amén. En cierto sentido, podemos decir que el beneficio de haber sido ungidos por el Espíritu Santo se prolonga indefinidamente sobre nosotros, y no solo en el momento en que lo recibimos, sino es una bendición constante de todos los días cuando permanecemos, hermanos. Acuérdate que decíamos en nuestro estudio, ¿verdad? Que el Señor dice que es necesario que permanezcamos asidos a Él, porque separados de Él nada podremos hacer. Y cuando nosotros permanecemos asidos a Él, el bien y la misericordia están con nosotros. Son nuestros aliados. Es una bendición que el Señor trae a nuestras vidas, porque el bien nos va a acompañar de tal manera que nada nos va a hacer falta en nuestro peregrinar en este mundo. Porque Él se va a hacer cargo de ello. Y la misericordia va a permanecer de parte del Señor para nuestras vidas, para que seamos perdonados. El Espíritu Santo, al estar en nosotros, es el sello, la garantía de que Él está con nosotros y que Él no nos va a dejar. Pero siempre y cuando nosotros permanezcamos al amparo de Él. Si nosotros nos salimos de su cobertura y nos vamos al campo enemigo, indudablemente, amados hermanos, un proyectil nos va a alcanzar. Y no sabemos si ese proyectil va a ser mortal. Y no nos va a dar tiempo de regresar. No sabemos si ese proyectil que nos alcance nos va a traer una muerte inmediata. Y no nos va a dar tiempo de volver. Debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos. Y además dice, ¿verdad? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Como ya hemos tenido ocasión de comprobar, el salmista nos va presentando continuamente nuevas escenas de nuestra peregrinación terrenal. Cada una de ellas es un cuadro vivo en el que tenemos que meditar. 1, el regreso a la casa de Dios. Si nos hemos desviado un poquito, hermanos, volvamos a la casa de Dios. Probablemente David estaba pensando ahora en su regreso a Jerusalén y al santuario. Quizá cuando escribió este salmo, él estaba pensando en volver a Jerusalén y al santuario. Para él, la casa de Dios no era simplemente algo para la eternidad, sino una realidad presente. Veamos cómo lo expresa en otro salmo. En el Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Vemos aquí qué hermoso. Hay que recordar que David, cuando escribió el Salmo, estaba lleno del Espíritu Santo. Escribió lo que el Espíritu Santo le dio a escribir. Y además, David, vemos aquí en nuestro estudio, ¿verdad? Que para él no era nada más algo para la eternidad, y así tenemos que verlo nosotros, hermanos. El que dice aquí que en la casa de Jehová moraré por largos días, no solamente debemos de proyectarnos solamente a la eternidad, sino que todos los días, como dice David, dice, demandemos a Jehová. Dice, una cosa he demandado, una cosa le he dicho al Señor. Dice, y esta la voy a buscar. Dice, que yo esté en su casa, en la casa de mi Dios, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de nuestro Dios y para inquirir, para investigar, para estudiar, para escudriñar su palabra todos los días. Y nosotros también debemos de anhelar el comenzar a vivir en la casa de nuestro Dios
todos los días, hermanos. Buscar todos los días de Dios, hermanos. Número 2, el primer punto fue, en los puntos que debemos de meditar todos los días, es en el regreso a casa de Dios, en el regreso a la casa de papá. Si nos hemos alejado, regresemos, hermano. Regresemos, busquemos a nuestro Dios y busquemos estar delante de su presencia todos los días hasta que el Señor nos llame a cuentas. Y que mientras estemos aquí en la tierra, en nuestro peregrinar en la tierra, contemplemos su rostro, en su presencia, y que escudriñemos su palabra, que escudriñemos nuestro interior también para ver qué hay ahí mal, para decirle, Señor, te entrego esto. Número 2, nuestra morada eterna. Probablemente David no estaba pensando en una vida inmortal en la casa celestial de Dios, pero la expresión es asumida por el cristiano con su mirada puesta en la casa del Padre, donde Cristo prepara lugar para él. Esa es la meta última al final de nuestra peregrinación en la tierra. Ahí es donde debemos de poner nuestra mirada, en nuestra morada celestial, porque acuérdate que ahora nuestra identidad en Cristo, allá está, allá está. Vamos a ver lo que dice Juan 14, del 2 al 3. Dice la palabra de Dios en Juan 14, del 2 al 3, dice, y si me fuere, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Dice, vamos a ver desde el 2, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es nuestra morada final, hermanos. Pero mientras tanto permanezcamos en la presencia de Dios. Dijo el Señor Jesús antes de irse, ¿verdad? Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar un lugar para cada uno de ustedes. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Por lo tanto, dice, voy a preparar lugar para ustedes. Y una vez que lo prepare, regresaré y los tomaré para mí y me los llevaré para que donde yo esté, ustedes también estén. Amén, gloria sea el nombre del Señor. La fe, con los ojos puestos en tan glorioso destino, ha sostenido y alentado a incontables creyentes a la hora de su muerte. El cristiano sabe que partir de este mundo es ir a estar con Cristo y que con Él está asegurado eternamente. Así es, amados hermanos, con nuestra fe puesto en el autor y consumador de nuestra fe, en el autor de la vida, en Jesucristo, con esa fe partimos a nuestro glorioso destino. Cuando cerramos nuestros ojos, ¿verdad? En nuestra partida final, cuando morimos, el cristiano parte contento, feliz, porque sabe que al cerrar sus ojos, al partir de este mundo, estará con Cristo una eternidad, que su eternidad está segura en Cristo Jesús. Nuestra eternidad está segura en Cristo Jesús, hermanos. Persistamos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Procura diligentemente presentarte aprobado como obrero que no tiene de qué arrepentirse, que usa bien la palabra. Escudriñemos la palabra con la ayuda del Espíritu Santo para que entonces nosotros la usemos correctamente. Amén. Bendito sea el nombre de Dios, que nos presentemos aprobados delante del Señor, que al cerrar nuestros ojos
en nuestro último momento de vida, partamos contentos y sabiendo que ya nuestra eternidad está segura, que nuestro lugar que nos preparó Jesús, allá está. Y el punto número 3 en el que tenemos que meditar es en la casa de Jehová. Qué tremendo, qué poder tan tremendo encierra la palabra hogar. Si hablamos literalmente aquí en el mundo, cuando decimos familia, tiene un poder tremendo la palabra familia y la palabra hogar, porque representa un lugar de pertenencia. ¿Y qué es lo que hace que sea tan amada la palabra hogar? Es el lugar donde estamos en familia con los seres queridos. Y Jesús lo expresó así, para que donde yo esté, allí también estén ustedes. Amén. Aquí en la tierra, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de hogar, es el lugar donde estamos en familia con nuestros seres queridos, donde nos sentimos seguros. Y cuando el Señor dice, voy a preparar lugar para ustedes, recuerda que tú y yo somos familia, porque hemos sido adoptados como hijos. Por lo tanto, pertenecemos a su familia y vamos a nuestro hogar celestial, porque Él dijo que donde Él esté, nosotros vamos a estar con Él. Lo que nos mueve a desear la casa de Dios es fundamentalmente el deseo de estar en la presencia de Dios y entrar en su reposo, de entrar en esa tranquilidad, ahí donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde no habrá enfermedad, donde no habrán guerras, sino habrá la paz del Señor. Y dice además que estaremos, ¿verdad?, en la casa de Jehová por largos días. David podría estar refiriéndose a una estancia prolongada en Jerusalén, pero también puede ser entendido como una alusión a la eternidad. No olvidemos, amados hermanos, que somos invitados a su casa, no como un visitante que está de paso, sino como hijos que formamos parte del hogar celestial. Qué hermoso será aquel día, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Con esto, amados hermanos, concluimos el estudio del Salmo 23, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Recordando, ¿verdad? Amén. Recordando las palabras de Jesús. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso es que estudiamos el Salmo 23 para conocer qué es lo que Jesús, nuestro amado pastor, nos decía, que Él nos guarda, que Él nos cuida, que Él siempre está al pendiente nuestro, que Él nunca nos va a abandonar, que Él va a estar con nosotros, aún cuando crucemos el valle de la muerte, aún cuando veamos todo triste y oscuro, Él está ahí con nosotros. Él nunca nos va a abandonar. Permíteme leerte el Salmo 23 nuevamente para concluir. Dice, Jehová es mi pastor. Y como acabamos de leerlo en Juan 10:11, Jesús es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gracias a Dios. Vamos a orar para concluir el estudio del día de hoy, amados hermanos. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias
por este estudio, Padre. Muchas gracias porque nos permitiste concluir el estudio del Salmo 23. Te damos muchas gracias. Amado Jesús, tú eres nuestro pastor y tú viviste tu vida por nosotros, Señor. Tú eres la puerta, la única puerta por la cual podemos entrar. Gracias, Jesús. Te damos muchas gracias. Gracias, Padre, por enviar a Jesús en rescate nuestro. Muchas gracias. Te doy gracias en este día por todos y cada uno de mis hermanos, Señor, que escucharon este estudio, por los amigos y amigas, Señor, que también escucharon este mensaje, y por todos aquellos, Señor, que de manera diferida, a través de Facebook, a través de YouTube, Señor, escucharán este estudio, Padre. Gracias te doy por esta radiodifusora, Radio Jai 104.3 FM, Radio Jai, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice este instrumento que has puesto en manos de nuestro hermano Héctor, Padre. Bendice a nuestro hermano y a su esposita, Señor Gisela. Bendícelo, Señor, que tu sabiduría, Señor, esté en él para que administre de manera correcta, Señor, y tu palabra sea difundida de manera correcta. Yo te pido una bendición para todos y cada uno de los que participamos, Señor, en esta estación, difundiendo tu palabra, Señor. Te doy gracias por la vida de mi pastor, Doroteo Rivera Zarza, y por su esposita, Señor, Adriana Ortiz. Te doy gracias, Señor. Muchas Herrera Ortiz, Señor. Gracias te doy, Señor. Yo te pido que tú los bendigas, Señor, y que bendigas todos y cada uno, Señor, de los proyectos en puerta, Señor. Dios es fiel, Señor. Está en puerta, Señor, la escuelita bíblica de vacaciones, Señor. Está el evento para jóvenes, Señor. También está el Congreso de Damas. Padre, yo te pido, Padre, que seas tú proveyendo, Señor, para todas las necesidades, Señor, para toda la logística, Señor. Así como también, Señor, que tú bendigas, Señor, a cada persona, Señor, que ha de ministrar en estos eventos. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús, y te doy gracias, Señor, por permitirme, Señor, servirte, por darme el honor de servirte a ti, Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues, amados hermanitos, les doy gracias por su atención. Nos vemos el próximo lunes. El Señor los bendiga y mientras tanto, el Señor les guarde. Bendiciones.